Muchas gracias, Enrique, por la presentación, a los asistentes por venir a la ciudad donde nunca llueve. Y me ha tocado un poco hablar de lo que es la actualización o las novedades que hay en farmacología del glaucoma. Está claro que cuando buscamos un tratamiento farmacológico lo que queremos es mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, que el paciente se ponga las gotas, con lo cual tienen que ser tratamientos que tengan pocos efectos secundarios, que respete esa superficie ocular a la cual tenemos que cuidar. Nuestros pacientes son pacientes crónicos, toda la vida van a tener la enfermedad. Por lo tanto, si tenemos un fármaco que va a hacer que a largo plazo su superficie esté dañada, pues también es otro de los problemas. Y, como no, mirando un poco nuestra economía, que sabéis que va fluctuando, ahora parece que va mejor, pero hay momentos en las cosas no van tan bien. Nosotros hemos tenido en los últimos años pacientes que no podían comprarse las gotas. Nos venían a la consulta diciendo: póngame otra cosa más barata porque no puedo pagar una prostaglandina. Entonces, hay que reducir también los costes en la medida de lo posible. Hay una serie de normas, no voy a entrar en todas ellas, de cómo el paciente debe utilizar la medicación. Hay que pensar siempre en el tema del cumplimiento. Hay algo que el paciente nos cuenta y no sabemos cierto si lo está utilizando o no lo está utilizando. Hay que buscar dosis bajas porque esto mejora el cumplimiento. Y siempre probar la medicación en un ojo siempre que sea posible antes de empezar con el tratamiento bilateral. Esto era una especie de ejercicio una pequeña pregunta que planteó nuestra residente mayor, nuestra Santa Lucía particular del servicio, que decía: tenemos un paciente que entra en la consulta, visión relativamente buena, tensiones elevadas, con una pequeña catarata y una afectación ya de los nervios ópticos. Nunca había venido antes. ¿Qué le hacemos? Nada, como está muy mal la cosa, pues no le hacemos nada, o ya indicamos una cirugía inmediatamente, o pautamos un beta bloqueante y lo controlamos en 2 semanas, prostaglandinas, en 5 semanas control, o directamente una combinación. La pregunta está puesta con trampa, porque lo que se está viendo últimamente es que la industria nos presiona para que en casos como estos directamente pasemos a una combinación, y es un grave error, porque realmente lo que hay que hacer en estos casos es pautar un solo fármaco, un fármaco de primera línea, en este caso sería la prostaglandina, controlar al paciente en 5 semanas, y si no ha sido suficiente este solo fármaco, entonces ya plantearíamos un nuevo tratamiento. ¿Qué es lo que tenemos en la actualidad para tratar a nuestros pacientes con glaucoma? Tenemos distintas familias de fármacos que todos son muy similares, tienen efectos secundarios parecidos, tienen efectos hipotensores parecidos. Está la familia de los betabloqueantes, alfa-2 agonistas, los análogos de las prostaglandinas, los inhibidores de la anhidrasa carbónica, que pueden ser tanto tópicos como sistémicos, los agonistas colinérgicos, que se utilizan muy poco, hablamos de la pilocarpina, y los osmóticos, que también se utilizan bastante poco, pero que son muy útiles, sobre todo en casos de glaucomas agudos. La acción de todos estos fármacos pueden actuar todos ellos sobre la producción del humor acuoso, reduciéndola lógicamente, sobre el drenaje trabecular, aumentando este drenaje, y sobre, quizá esta es una de las partes que más ha revolucionado el tratamiento del glaucoma en los últimos años, aumentando el drenaje uveoescleral, que es donde tienen fundamentalmente el efecto las prostaglandinas. Este es el timeline de la aparición de los fármacos en los últimos años. Aquí tenemos cuando apareció por primera vez el primer fármaco para tratar la tensión ocular. Fue en 1875 y fue la pilocarpina. La pilocarpina no se usa hoy fundamentalmente por sus efectos secundarios, se utiliza para casos muy determinados, pero desde entonces han ido apareciendo de forma sucesiva distintos fármacos, hasta que llegó efectivamente el latanoprost, allá por 1996, yo era residente por entonces. Cuando aparece el latanoprost, aparece la última familia de fármacos
que va a presentar efectos hipotensores. A partir de ahí aparecen otras prostaglandinas, pero son primas hermanas del latanoprost, y aparecen las combinaciones. Las combinaciones es las novedades que existen en los últimos años en cuanto al tratamiento del glaucoma. Combinaciones que todas ellas van a llevar 2 fármacos, no hay ninguna de 3 hasta el momento, y la combinación de estos 2 fármacos consigue, en teoría, un efecto hipotensor similar a la suma de ambos por separado. ¿Cuál es la ventaja de las combinaciones? Pues la ventaja de las combinaciones, lo hablaremos después, sobre todo es el cumplimiento. Vamos a conseguir que el paciente, en vez de ponerse 2 gotas o 3 gotas al día, se ponga una sola o 2 a lo sumo, con lo cual vamos a conseguir un mejor cumplimiento del tratamiento. Pero ¿cuáles son las nuevas tendencias? Las nuevas tendencias, una ya la he comentado, que son las combinaciones, pero hay nuevos fármacos, hay nuevas vías de administración y también hablaremos un poquillo de neuroprotección. En cuanto a las combinaciones, simplemente decir que en la actualidad las que tenemos comercialmente disponibles son las que tenéis aquí. No voy a hablar de cada una de ellas por separado ni decir cuál es mejor, cuál es peor. Cada uno tiene sus preferencias en cuanto a las mismas, pero lo que sí que está claro es que hay combinaciones de beta bloqueantes con prostaglandinas, hay beta bloqueantes con inhibidores de la anidasa carbónica, también hay beta bloqueantes con alfa-2 agonistas y, por último, y la última que ha salido, inhibidores de la anidasa carbónica con alfa-2 agonistas. No voy a hablar más de combinaciones, salvo lo que ya he comentado. Mejoran el cumplimiento, eso es indiscutible, pero no creo que aporten más que la suma de los elementos por separado, como ya comentaba. Pero sí que hay desarrollo de nuevos fármacos, y esto sí que es la parte que yo diría que es más interesante. Uno de los fármacos que parece más interesante para el tratamiento del glaucoma es un fármaco que realmente es innovador. Nosotros hemos participado en el ensayo clínico de esta molécula y la verdad es que sorprende su mecanismo de acción. Se trata de un tratamiento basado en el ARN corto de interferencia, el siRNA. El ARN de interferencia es una molécula que es capaz de inhibir la síntesis de proteínas de forma específica en un gen determinado. Entonces, estos pequeños ARN de interferencia pueden diseñarse para distintos genes de tal forma que podemos actuar en unas células determinadas del organismo. La gran ventaja es que son moléculas, entre comillas, inteligentes y la toxicidad que van a producir es bastante baja, puesto que van dedicadas solo a determinadas células. El ensayo clínico en el que participamos es este que tenéis aquí, es el estudio de Sylentis. La molécula la tenéis ahí, no voy a deciros el nombre, como veis es bastante complejo, pero lo que hace es prevenir el aumento de la presión intraocular en un modelo de hipertensión ocular en el cual hay una sobrecarga hídrica. Lo que se ha visto es que el efecto que va a producir en cuanto a bajada de tensión o evitar que se suba la tensión es similar a otros fármacos que se utilizan para el glaucoma, como el timolol o el latanoprost. El problema que tiene esta molécula es que en concentraciones superiores a 0.015 parece que produce una tasa de iritis o de uveitis bastante alta. Este es un poco el ensayo clínico que os comentaba, que nosotros ya hemos terminado, digamos, lo que es la fase esta y probablemente empezaremos en una fase 3 dentro de un tiempo. Sabéis que el humor acuoso tiene una vía de salida también principal, que es la vía trabecular, trabeculum, canal de Schlemm. Y hay otro concepto de tratamiento que se está estudiando, que es el concepto de la trabeculectomía, trabeculectomía farmacológica, sería un poco actuar sobre este trabeculum cambiando su forma para que tuviéramos una mayor salida, parecido a lo que hacemos con los láseres SLT, por ejemplo, pero con fármacos. Hay 2 fármacos que están en estudio, la citocalasina, la trucundina, y son fármacos de naturaleza fúngica, tienen corto espectro de acción, tienen una duración de tratamiento muy baja y nunca han sido usados en humanos para ninguna otra aplicación. Estos son macrólidos que derivan de las esponjas marinas y pueden inhibir la polimeración de la actina.
Entonces, lo que van a hacer por este mecanismo es aumentar la salida del humor acuoso en el trabéculum y alterar el citoesqueleto del mismo en la malla trabecular. Problemas: tienen bastante mala solubilidad, por lo cual la absorción intraocular es bastante baja y se están intentando vehiculizar mediante liposomas o mediante nanomoléculas para que esta digamos, absorción sea un poquito mejor. De momento, los resultados en los estudios clínicos que se han hecho son malos, con lo cual no podemos decir que la vía vaya por aquí. Pero esta otra vía o esta otra línea de tratamiento sí que parece que puede fructificar, puede aparecer una nueva familia de medicamentos para bajar la presión intraocular. Estamos hablando de la vía de la Rho quinasa. Entonces, esta vía es una parte que aparece en todas las células y es muy importante para muchas funciones celulares. Actúa en la contracción de las células del músculo liso, organiza el citoesqueleto de la actina, interviene en la adhesión celular, motilidad celular y también en la expresión génica. Existen dos vías. Las vías de la Rho quinasa se conocen como ROC, el nombre la verdad es que es bastante sugerente, y existe el ROC1 y el ROC2. Luego está el ROC-FM también, pero ese no entra aquí. El tema de los ROC actúan como efectores de la Rho GTPasa y intervienen en la regulación del tono contráctil del músculo liso. Por lo tanto, lo que puede hacer aquí es cambiar, digamos, estructuras en las cuales puedan existir este tipo de células. Lo que se ha visto es que los inhibidores de la ROC en humanos pueden aumentar la permeabilidad de las células del canal de Schlemm, incluso hasta en el 80% de esta permeabilidad, aumentando, por lo tanto, la facilidad de salida del humor acuoso por la vía trabecular. Esto supone un descenso de la presión intraocular que puede variar entre un 25 y un 32%. Sería similar al que se obtiene, por ejemplo, con el latanoprost. Como efectos secundarios, producen una leve hiperemia, que suele ser transitoria, y no se ha visto que produzcan efectos secundarios sistémicos. Hay varios estudios, quedaros con estos nombres: Ropresa. El Ropresa seguramente será uno de los fármacos que saldrá próximamente, una gota cada 24 horas, igual que hace el latanoprost, y puede disminuir la presión intraocular aproximadamente unos 6 milímetros de mercurio. Tiene un triple mecanismo de acción, ya que actúa sobre la vía trabecular, aumentando la salida del humor acuoso, disminuye también la producción del humor acuoso y reduce la presión venosa epiescleral. Efecto secundario, ya lo hemos comentado, la hiperemia, y sin efectos sistémicos. Como no podía ser de otra manera, ya están pensando en que esto no es suficiente y ya han propuesto una combinación. La combinación ya tiene su nombre comercial, el Roclatan, y el Roclatan es una combinación de Ropresa y latanoprost. ¿Qué va a suponer esto? El efecto, digamos, del latanoprost más 2 milímetros adicionales de bajada de tensión. Se dice que en glaucoma un milímetro cuenta, con lo cual 2 más todavía. Entonces, seguramente será una molécula que la oiremos hablar de ella en breve, puesto que lo normal es que sea comercializada. Existen otras indicaciones de los ROC. Una de ellas es la neuroprotección. Se están evaluando experimentalmente algunas moléculas por su efecto neuroprotector. La única que está siendo utilizada es el fasudil y se utiliza como neuroprotector en pacientes que han sufrido una hemorragia subaracnoidea. Y también podrían ser útiles como inhibidores de la fibrosis en la cirugía de glaucoma, una de nuestras grandes pesadillas, como el doctor Conrad sabe, ya que es el problema fundamental en cuando hacemos una operación de glaucoma, cómo podemos evitar que la cirugía deje de funcionar. Esta podría ser otra vía. Hay varias moléculas, aparte del Ropresa y el Roclatan, que tenéis ahí, pero no voy a insistir en ellas y que están todas ellas en ensayo clínico. Otra de las zonas donde podemos actuar para bajar la presión intraocular es la matriz extracelular de la malla trabecular, ya no en la malla trabecular ni en la estructura, sino en la matriz de fuera de las células. Esta matriz extracelular está modulada por unas enzimas conocidas como metaloproteinasas, que lo que van a hacer de alguna manera es regular toda esta zona y de esta forma también permitir el paso de mayor o menor humor acuoso. Hay muchas
enzimas de estas características. Su regulación es muy compleja, pero sí que se ha visto que hay factores como la interleuquina 1 o el tumor necrosis factor que podían estimular la formación de estas enzimas. Por otro lado, hay factores como el factor de crecimiento del tejido conectivo o los inhibidores tisulares de estas enzimas que van a inhibir su desarrollo lógicamente. Por lo tanto, lo que se ha visto, estudios experimentales, insisto, es que el tumor necrosis factor disminuye la salida del humor acuoso, o sea, puede alterar esta matriz extracelular y de esta forma, he dicho disminuye, aumenta, baja la presión intraocular. Y también se pueden hacer, digamos, pueden actuar sobre la vía de salida uveoscleral, aunque esto está menos demostrado. Vamos precisamente a esta vía uveoscleral. Os recuerdo que la vía uveoscleral era en la que actuaban las prostaglandinas, que son los fármacos posiblemente en la actualidad primera línea del tratamiento del glaucoma. Pues estos fármacos, las prostaglandinas, siguen siendo objetivo de una gran mayoría de empresas buscando nuevas prostaglandinas que sean más potentes que las que tenemos actualmente. Estamos buscando prostaglandinas que sean más eficaces, se toleren mejor y tengan mayor estabilidad. Y ya existen algunas de ellas, por ejemplo, el Catioprost. El Catioprost no es nada más que un latanoprost con una formulación distinta, sin BAC, y con una molécula especial que hace que se absorba muchísimo mejor, con lo cual la concentración intraocular va a ser mucho mayor. Esto es un estudio que está haciendo Novagali y que probablemente también sabremos de ello en breve. Hay varias moléculas más que están estudiando varios laboratorios, por ejemplo el AR102 y el AR202, que son, digamos, prostaglandinas con una selectividad muchísimo mayor a los receptores prostáticos, no me sale el nombre, de las prostaglandinas, que hacen que se activen muchísimo de forma mucho más fuerte. Y luego existen otras moléculas estudiadas también por Pfizer y otros laboratorios. Y una de las cosas que también se está estudiando en la actualidad es cómo podemos conseguir que los pacientes no tengan que ponerse gotas de forma diaria, y es distintas vías de administración. Entre las distintas vías de administración, una de las que más se está estudiando y que probablemente también sabremos en breve de ella son los tapones lagrimales. Los tapones lagrimales que ya estamos utilizando en la vía lagrimal para los ojos secos, para las insuficiencias también de la película lagrimal, pueden también ser liberadores de estos fármacos. Y los que más se están utilizando son con latanoprost, y existen ya varios estudios que están con fase 2 completada, y esto va a conseguir o va a permitir que el paciente vaya a nuestra consulta, le pongamos un taponcito de estos y hasta a lo mejor 2 o 3 meses después no tenga que venir a reemplazarlo, con lo cual no tendría que ponerse gotas en todo ese tiempo. Otro de los estudios que está en marcha, en el cual también estamos participando, es el uso de implantes intraoculares con fármacos, o sea, con liberación prolongada de fármacos. Por ejemplo, el que puede liberar lo que es el Bimatoprost en concreto. Entonces, estos son pequeños implantes parecidos a los de dexametasona, pero que se van a implantar no en cámara vítrea, sino en cámara anterior. Yo personalmente creo que esto va a tener un futuro mucho más limitado, porque es difícil convencer a un paciente de pincharle un ojo periódicamente, aunque sea cada 6 meses o cada 4 meses, porque es un procedimiento invasivo y es más difícil de vender. Pero es otra de las cosas que se está estudiando en la actualidad. Aquí tenéis todo el grupo de moléculas y dispositivos que se están estudiando en la actualidad y los distintos ensayos clínicos. Siguiendo con otra línea, otra forma de tratamiento, están los agonistas del receptor adenosina 1. Estos incrementan la actividad de las quinasas 1 y 2, y esto también va a hacer que aumente la producción de las enzimas que os comentaba anteriormente, las metaloproteinasas. Como agonistas de este receptor adenosina 1 hay una molécula, ahí tenéis el nombre, el INO 8875, que tiene efecto también hipotensor en monoterapia y puede ser adicionada también
al latonoprost. También hay estudios que se están haciendo, parece que funciona bastante bien, pero tiene un inconveniente, y es que con el tiempo se produce una desensibilización de los receptores, con lo cual deja de ser efectiva, y seguramente habrá que hacer bastante más estudios para ver si funciona. Ahí tenéis también otras moléculas de estas características. Y también se está estudiando un fármaco que ya es muy antiguo, lo conocéis todos porque se utiliza para la hipertensión arterial. Son los fármacos que actúan sobre el sistema renina-angiotensina y que parece ser que también van a producir de alguna manera una disminución de la presión intraocular, porque la angiotensina 2 incrementa la producción del humor acuoso. Si bloqueamos el sistema de renina-angiotensina, bajaremos también la presión intraocular. Hay alguna molécula que se está estudiando y seguramente también tendremos resultados en breve, aunque de momento todo está en fase preclínica y no hay resultados disponibles. Los antagonistas del calcio, otro hipotensor que conocemos bastante bien, también parece que tienen efectos sobre la presión intraocular, también se están estudiando estos, y de todos ellos el que más se ha estudiado es la flunaricina. La flunaricina lo que va a hacer es aumentar la facilidad de salida del humor acuoso de ojos normales hasta en un 41%. Y no voy a hablar más de otros fármacos. Aquí tenéis otra lista de muchísimos fármacos que están en estudio, pero de momento no quiero extenderme más en el tema. También, simplemente como curiosidad, se están estudiando también los agonistas cannabinoides como posible tratamiento. El problema también aquí es la dosis, que tiene que ser una dosis bastante frecuente, y se están buscando moléculas que también liberen de forma prolongada el agonista cannabinoide, de tal forma que se consiga un efecto prolongado de bajada de tensión. Espero que solamente tenga efecto en el ojo, porque si no vamos a tener pacientes muy felices. Por último, la neuroprotección. Existen varios dianas en las cuales podemos actuar en neuroprotección. Aquí tenéis dos moléculas, o sea, lo que es el factor neurotrófico ciliar, que parece que es una proteína que puede actuar, digamos, como un factor activador en determinadas condiciones patológicas, y podría estimular el crecimiento axonal. Esto sería algo bastante novedoso en cuanto a que podríamos hacer no solo de neuroprotección, sino también de neuroregeneración. Esta es una tecnología, aquí tenéis alguna imagen que lo demuestra, son células encapsuladas. O sea, lo que hacemos son implantes donde hay células dentro. Estas células no pueden liberarse porque producirían efectos secundarios, pero si tú las tienes encapsuladas en un medio en el cual pueden seguir actuando, liberan una serie de sustancias en el interior del ojo. Y estas sustancias pueden ser tratamientos. Entonces, dependiendo de las células que encapsulemos, tenemos distintos tratamientos intraoculares. El objetivo de este tratamiento inicialmente era tratar la retinosis pigmentaria, pero se vio que podían tener también algún tipo de efecto neuroprotector. Y esto es un poco lo que es tal como funcionaban, digamos, en cuanto a las moléculas. Son implantes, como digo yo, como comentaba, de células que van a liberar de forma prolongada el factor de crecimiento. De momento hay muchas en estudio, como os comentaba, y no se ha demostrado de momento ningún efecto neuroprotector, aunque están en ellos. Tenéis ahí para lo que están siendo utilizadas, para temas de DMAE, tanto atrófica como geográfica, y también para el glaucoma. Por último, la medicina alternativa. La medicina alternativa sigue teniendo, digamos, algún papel, sobre todo en aquellos glaucomas en los cuales no sabemos qué hacer. Estamos hablando de glaucomas normotensivos, donde la bajada de tensión posiblemente no sea suficiente, pero el problema, sobre todo, de todos estos fármacos o complementos que podemos dar es que no hay estudios a largo plazo que hayan demostrado su utilidad. Están desde el ginkgo biloba, que todos lo conocemos, suplementos de vitamina C, los cannabinoides que hablamos anteriormente. Todo esto de momento no está demostrado, pero en algunos casos pues, lo podemos utilizar, dado que poco mal le vamos a hacer al paciente. Simplemente como mensaje final,
Las prostaglandinas y los beta-bloqueantes siguen siendo nuestros fármacos de primera línea. No hay, de momento, nada que los supere. La tendencia es a utilizarlos sin conservantes. No creo que dentro de unos años exista ningún fármaco con conservantes en glaucoma. Que en las combinaciones la principal función va a ser mejorar el cumplimiento, que existen nuevas vías de administración que se están estudiando y que probablemente mejoren también este cumplimiento. Y como habéis visto, hay muchas nuevas posibles familias que aparezcan en el futuro en cuanto al tratamiento del glaucoma, por fin, después de varios años de sequía. Y, por último, la neuroprotección para mí sigue siendo la gran asignatura pendiente en el glaucoma y en otras enfermedades neurodegenerativas. Muchas gracias.